Suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia. Denle me gusta a este video y comenten sus pensamientos. La cruel decisión de un millonario. La oficina olía a cuero y a madera pulida. El tipo de lugar diseñado para recordar a los visitantes el poder y la riqueza. Alejandro Vargas estaba sentado detrás de su inmenso escritorio, sus ojos azules fijos en la mujer que estaba de pie frente a él. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado, su traje gris claro, sin una sola arruga, y su postura irradiaba la confianza de un hombre que creía controlar cada habitación en la que entraba. Elena sostenía la ecografía en sus manos temblorosas. Su cabello castaño caía hacia adelante mientras luchaba por calmar su respiración. Había ensayado este momento tantas veces. Se lo imaginó ablandándose. Imaginó sus brazos alrededor de ella. Se imaginó a él eligiéndolos. Con una esperanza cautelosa, colocó la foto sobre el escritorio entre ellos. Por un breve momento, su mirada se posó en ella, y algo indescifrable cruzó su rostro, pero desapareció casi al instante. Sus labios se curvaron en una sonrisa delgada y fría que nunca llegó a sus ojos. Se recostó en su silla, exudando un aire de desapego, y el silencio se extendió lo suficiente como para que el estómago de Elena se retorciera. Finalmente, habló. Su voz era tranquila pero cortante, el tono de un hombre que dictaba un veredicto de negocios en lugar de enfrentarse a la realidad de un niño. ¿Un niño? No es mío, dijo. Las palabras cayeron pesadamente en el espacio entre ellos. La garganta de Elena ardió mientras intentaba responder, pero el nudo en su pecho le robó la voz. Lo miró con incredulidad. Sus ojos marrones se llenaron de lágrimas. «¿Cómo puedes decir eso?», susurró, su voz apenas audible. «Alejandro, míralo. Es tu hijo». Pero él sacudió la cabeza lentamente, como si su dolor fuera poco más que una molestia. Se acercó al escritorio, tomó la ecografía y, sin dudarlo, la rompió por la mitad. El sonido del papel rasgándose resonó en la tranquila oficina como una declaración cruel. Dejó caer los pedazos sobre el escritorio y se inclinó hacia adelante con una mirada final y despectiva. «Necesitas dejar ir esto», dijo, su tono firme, casi impaciente. «No quiero esto, y no voy a permitir que descarrile mi vida. Olvídalo, sigue adelante». Elena se tambaleó hacia atrás, como si la hubieran golpeado. Sus manos temblaban a sus lados. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y por un momento pensó que sus piernas podrían ceder. Buscó en su rostro cualquier rastro del hombre que una vez amó, el hombre que creía capaz de compasión. Pero todo lo que encontró fue un muro impenetrable de fría resolución. Su corazón se partió bajo el peso de su rechazo. Quería gritarle, suplicarle, sacudirlo hasta que entendiera, pero ningún sonido salió de sus labios. Se giró hacia la puerta. Cada paso era incierto, su visión borrosa por las lágrimas que se negaba a dejar que él viera. Detrás de ella, Alejandro permaneció en su escritorio, ya sacando un archivo. Su enfoque volvió a los negocios como si el momento hubiera sido nada más que una interrupción en su día. El contraste era insoportable. Salió al pasillo, su cuerpo temblaba, su mente se tambaleaba con la enormidad de lo que acababa de suceder. La ecografía había desaparecido, destruida, pero la vida dentro de ella permanecía. Ahora estaba sola, y supo con una claridad dolorosa que su mundo acababa de romperse para siempre. La soledad, el miedo y la esperanza. El apartamento era pequeño y oscuro, sus paredes lo suficientemente delgadas
como para que los sonidos de los vecinos se filtraran a todas horas. Pero para Elena, se había convertido tanto en un refugio como en una jaula. Se sentó en el borde de la estrecha cama, una mano descansando protectoramente sobre su estómago, la otra presionada contra su cara para contener los sollozos que amenazaban con escapar. El eco de las palabras de Alejandro todavía resonaba en su mente, crueles y despectivas, como si la vida que crecía dentro de ella no fuera más que un inconveniente. Quería borrar el recuerdo, pero cada aleteo dentro de su cuerpo le recordaba la verdad que él había intentado destruir. Ella llevaba a su hijo, y ninguna negación podía cambiar eso. Cada día era una batalla entre el miedo y la determinación. Los médicos habían confirmado lo que ella no esperaba. Era joven y sana, pero el embarazo ya era más complicado que la mayoría. Le advirtieron de los riesgos, el agotamiento, la tensión que pondría en su cuerpo. Le dijeron que necesitaba descanso y apoyo, pero el apoyo era algo que ya no tenía. Regresó a casa de las citas con una carpeta de instrucciones y nadie con quien compartirlas, ninguna mano que sostener cuando el peso de todo se volvía insoportable. Por la noche cocinaba comidas sencillas con lo que podía permitirse, a menudo saltándose sus propias porciones para poder ahorrar más para los días en los que sabía que no podría trabajar. Sus padres vivían en otra provincia, pero la distancia no era la verdadera barrera entre ellos. Ellos habían desaprobado sus elecciones mucho antes de que Alejandro entrara en escena, y Elena no podía obligarse a enfrentar su juicio ahora, admitir lo que había sucedido, explicar que el hombre en el que había confiado le había dado la espalda a ella y a su hijo por nacer. Era una humillación que no estaba lista para soportar. Sus amigos también se habían alejado, ocupados con sus propias vidas, incapaces de entender el silencio que Elena se impuso. La soledad era aguda y asfixiante, pero era mejor que la lástima. Aún así, hubo momentos que rompieron con la pesadez. La primera vez que escuchó el pequeño latido del corazón en una cita, se sentó en la estéril sala de examen con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrumada por el sonido. Era rápido y frágil, pero más fuerte de lo que había imaginado. Un recordatorio de que no estaba realmente sola. Por la noche, cuando el miedo la oprimía con más fuerza, se acostaba y le susurraba al niño que crecía dentro de ella, promesas que no tenía idea de cómo cumpliría. Prometió seguridad, amor y un futuro más brillante que el que enfrentaba ahora. Las palabras eran inciertas, pero decirlas le daba fuerza. La semana se extendió a meses, y su cuerpo comenzó a mostrar el peso de lo que llevaba. Sus tobillos se hinchaban después de largos turnos en la cocina. Su espalda le palpitaba por las horas que pasaba de pie frente a las estufas calientes, y el sueño a menudo la eludía mientras las preocupaciones por el mañana llenaban su mente. Sin embargo, con cada patada, cada movimiento dentro de ella, sentía una chispa de resiliencia. Se dijo a sí misma que no importaba cuán cruel hubiera sido el rechazo de Alejandro, no dejaría que su ausencia definiera la vida del niño. Soportaría todas las dificultades, sacrificaría todas las comodidades y enfrentaría todas las noches solitarias si eso significaba darle a su bebé la oportunidad de prosperar. El apartamento podría haber sido pequeño y el futuro incierto, pero dentro de ella había un propósito más fuerte que el miedo. Ya no vivía solo para sí misma. Llevaba un pedazo de su pasado y una frágil esperanza para su futuro, y juró que nada, ni siquiera el hombre que los había abandonado, se lo quitaría. La prueba viviente. La noche del parto llegó como una tormenta.
repentina y arrastrando a Elena a su corriente antes de que tuviera tiempo de prepararse. La habitación del hospital estaba iluminada con dureza. Su olor estéril se aferraba a sus sentidos mientras olas de dolor recorrían su cuerpo, cada una más fuerte que la anterior. El sudor le empapaba la frente. Su cabello se pegaba a su rostro mientras se agarraba a los rieles de la cama hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Elena había sabido que esto sería difícil, pero nada podría haberla preparado para la fuerza pura, la forma en que su cuerpo parecía romperse mientras su mente se tambaleaba al borde del agotamiento y el pánico. Las horas pasaron como minutos y siglos a la vez. Gritó, lloró, rezó y apretó los dientes hasta que finalmente, en medio del caos, lo escuchó. El primer grito frágil de su hijo. El sonido atravesó la niebla del dolor, agudo y puro, e instantáneamente su pecho se hinchó con una oleada de amor tan intensa que la mareó. La doctora anunció que era una niña, y en ese momento el mundo de Elena cambió para siempre. Vislumbró un pequeño y arrugado rostro, un cuerpo tan imposiblemente pequeño, pero tan innegablemente vivo, y supo que todo lo que había soportado la había llevado a este momento. Cuando la enfermera colocó a la bebé contra su pecho, Elena sintió el peso de su hija por primera vez. La piel de la pequeña era cálida, sus movimientos inquietos pero delicados, su pequeña boca buscando instintivamente. Elena lloró abiertamente ahora. Sus lágrimas cayeron sobre el suave cabello castaño de la bebé, susurrando palabras rotas de gratitud y asombro. Miró a los ojos del recién nacido, un asombroso tono de azul que se parecía tanto al de Alejandro que le cortó la respiración. Por un instante pensó en él, en la crueldad de su negación, en la ecografía destrozada, como si no tuviera sentido, y sin embargo, aquí en sus brazos estaba la prueba viviente de lo que él había rechazado. El dolor de ese recuerdo persistió, pero no pudo eclipsar el feroz amor que florecía dentro de ella. Le puso a su hija el nombre de Lucía, pronunciando el nombre en voz alta, como si lo estuviera uniendo al alma de la niña. Se sintió correcto, fuerte y elegante, un nombre que llevaba la esperanza de un futuro más brillante que las sombras que habían precedido su nacimiento. Mientras lo susurraba de nuevo, le prometió a su hija que nunca estaría sola, que lucharía a través de todas las dificultades para darle una vida llena de seguridad y amor. El agotamiento en su cuerpo era abrumador. Sus músculos temblaban por la dura prueba, pero sostener a Lucía le dio una fuerza que no sabía que poseía. La habitación se calmó después del caos. Los monitores sonaban constantemente. Las enfermeras se retiraron para darle un momento de paz. Elena cerró los ojos brevemente, presionando su mejilla contra la cabeza de su hija, inhalando el olor a nueva vida, crudo y puro. Por primera vez en meses, el miedo que la había atormentado pareció aflojar su agarre. Ya no se sentía abandonada, porque en sus brazos había alguien que le pertenecía por completo. Había llevado a este niño a través de la soledad, la desesperación y el dolor. Y ahora que estaba aquí, Elena sabía que podía soportar cualquier cosa. El mundo exterior seguía siendo incierto, pero dentro de esta pequeña habitación de hospital, acunando a su hija recién nacida, sintió algo que no había sentido en años. Una frágil e innegable sensación de esperanza. 3 años de sacrificio y amor. Los primeros años con Lucía se desarrollaron como una prueba implacable, cada día exigiendo más de Elena de lo que creía que podía dar. Su apartamento era estrecho y modesto,
con la pintura despegada de las paredes y una corriente de aire que se colaba por las ventanas en invierno, pero se convirtió en el centro del mundo de Elena. Se despertaba antes del amanecer para prepararse para su turno temprano en un restaurante local, vistiéndose rápida y silenciosamente para no despertar a su hija. Cuando llegaba a casa por la tarde, agotada por las horas que pasaba de pie, cogía a Lucía en sus brazos, presionaba su mejilla contra el suave cabello de la niña e inhalaba el leve y reconfortante olor que le recordaba por qué seguía adelante. El dinero siempre era escaso. Cada cheque de pago se estiraba hasta sus límites. Aprendió a vivir con una preocupación constante, a calcular cada gasto hasta la más pequeña moneda y a sacrificar sus propias necesidades por las de su hija. Hubo noches en las que Elena se saltaba la cena para que Lucía pudiera tener un plato completo, ignorando su hambre con la mentira de que no tenía ganas de comer. A pesar de la fatiga que pesaba en su cuerpo, tomaba turnos extra siempre que era posible, regresando a casa después de la medianoche y obligándose a despertar solo unas horas después. El sueño se convirtió en un lujo raro, pero cada vez que miraba a los ojos azules de Lucía, tan brillantes y confiados, Elena encontraba una reserva de fuerza que no sabía que tenía. La niña crecía rápidamente. Su cabello castaño se rizaba ligeramente en las puntas. Su risa llenaba el apartamento con un tipo de luz que ni siquiera la pobreza podía apagar. Tenía una naturaleza curiosa, siempre buscando el mundo que la rodeaba, y Elena se maravillaba de cómo tanta inocencia podía sobrevivir en condiciones tan duras. Sin embargo, con cada hito, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera vez que Lucía la llamó mami, Elena sentía el dolor de lo que faltaba. No podía borrar el conocimiento de que Alejandro había elegido la ausencia en lugar de la presencia, que había negado a este niño antes de que siquiera tuviera la oportunidad de respirar. A veces sentía que su ira se levantaba como un fuego, caliente y consumidor, pero la enterraba profundamente para que su hija nunca viera su amargura. Para sobrellevarlo, Elena construyó rutinas que mantenían sus frágiles vidas estables. Las mañanas se llenaban de desayunos rápidos con avena o tostadas, las tardes con viajes al parque donde Lucía podía correr libremente, mientras Elena miraba desde un banco desgastado. Por las noches, no importaba lo cansada que estuviera, Elena le leía a su hija cuentos para dormir. Su voz suave y melódica, incluso cuando sus párpados amenazaban con cerrarse. A Lucía le encantaban los cuentos de hadas, especialmente los sobre princesas perdidas que eran encontradas de nuevo. Y aunque Elena a veces tenía que contener las lágrimas, contaba las historias como si ella también creyera en ellas. Hubo noches más oscuras en las que Lucía preguntaba por su padre. Las preguntas venían inocentemente, a menudo después de ver a otro niño con ambos padres en el parque o escuchar a una familia mencionada en un libro de cuentos. El pecho de Elena se apretaba cada vez, la respuesta pesada en su lengua, pero nunca le dijo a su hija la verdad. En cambio, le ofrecía vagas garantías, prometiéndole que algún día entendería más. A solas en las horas tranquilas, Elena lloraba en silencio en su almohada, dividida entre la rabia por Alejandro y el dolor por el vacío que él había dejado en sus vidas. Aún así, a pesar de las luchas, había alegría en las pequeñas cosas. La calidez de la mano de Lucía agarrando la suya mientras cruzaban la calle, la forma en que ella se reía cuando Elena la hacía girar en la sala, la sonrisa de orgullo que le daba cuando dominaba una nueva palabra o habilidad. Estos momentos eran frágiles salvavidas,
prueba de que el amor podía crecer incluso en las dificultades. Elena sabía que el camino por delante no sería más fácil, pero también sabía que nunca abandonaría a su hija de la manera en que Alejandro los había abandonado a ambos. En la risa de Lucía, en su mirada de ojos azules, encontró tanto el peso de su sacrificio como la razón por la que valía la pena soportarlo. Un reencuentro que rompe el silencio. El restaurante vibraba con el sonido de copas tintineantes y conversaciones murmuradas. El aire pesado con los aromas de carne asada, ajo y hierbas frescas. Elena estaba en la cocina, su delantal ya manchado con harina y aceite, su cabello atado debajo de un gorro de chef mientras trabajaba rápidamente en la estufa. El ritmo de sus manos se había vuelto una segunda naturaleza a lo largo de los años. La precisión de su cuchillo contra la tabla de cortar, la conciencia constante del tiempo y la temperatura. Sin embargo, detrás de sus movimientos practicados, su mente nunca estaba lejos de Lucía, que estaba sentada en silencio en el rincón de la cocina, con un pequeño libro para colorear. Sus piernas se balanceaban mientras tarareaba una melodía. Llevar a su hija al trabajo no era lo ideal, pero Elena no tenía a nadie que la cuidara esa noche, y el dueño del restaurante, al ver su desesperación, lo había permitido a regañadientes. Afuera, en el comedor, la multitud se agitó cuando un hombre y una mujer entraron, atrayendo miradas curiosas. Alejandro Vargas se comportaba con la misma confianza que siempre había tenido. Su traje a medida le quedaba como una armadura, su cabello castaño peinado meticulosamente, sus ojos azules escudriñando la habitación, como si todo en ella le perteneciera. A su lado caminaba Isabel, su actual novia, una rubia deslumbrante con ojos azules helados, que irradiaba la gracia pulida de alguien que prosperaba en el centro de atención. Estaban sentados en una de las mejores mesas cerca de la ventana, donde las luces de la ciudad se derramaban, y un camarero se apresuró a atenderlos, ofreciéndoles listas de vinos con una cortesía exagerada. Elena no los notó al principio, demasiado consumida por sus pedidos, pero cuando salió brevemente de la cocina para entregar un plato terminado a un camarero, sus ojos se encontraron con un perfil familiar. Su respiración se detuvo en su pecho. Su cuerpo se congeló, como si el suelo debajo de ella hubiera desaparecido. Alejandro estaba sentado a menos de 6 metros de distancia, inclinado ligeramente hacia Isabel, con una sonrisa que parecía ensayada. Su voz sonaba lo suficientemente fuerte como para que Elena escuchara la cadencia sin las palabras. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, arrastrándola de vuelta a esa oficina, al sonido del papel rasgándose, a la forma en que su mirada fría la había destrozado. Sus manos temblaron, y por un momento pensó que podría dejar caer el plato que sostenía. Se obligó a retroceder a la cocina, presionándose contra el mostrador para apoyarse mientras su pecho se apretaba. Su corazón latía tan violentamente que temía que los demás pudieran oírlo. Miró a Lucía, que levantó la vista de su dibujo con una curiosidad inocente, sus ojos azules tan llamativos contra su cabello castaño. La garganta de Elena se cerró al darse cuenta de lo que Alejandro vería si su mirada se desviara en la dirección correcta. Quería proteger a su hija, esconderla, pero ya era demasiado tarde. Afuera en el comedor, la risa de Alejandro se detuvo cuando sus ojos vagaron hacia la cocina. Su mirada se fijó en Elena y el color se drenó de su rostro. Por un momento no se movió, su mano congelada en el tallo de su copa de vino. Su mundo cuidadosamente construido se resquebrajó por los bordes. Isabel notó su repentina quietud y siguió sus ojos. Su expresión,
Se tensó cuando vio a Elena en su uniforme de chef. ¿La conoces?, preguntó Isabel, con la sospecha en su tono. Alejandro no respondió. Su atención se desvió hacia la pequeña figura al lado de Elena. Lucía se había acercado a la puerta, agarrando su crayón. Sus grandes ojos azules se encontraron con los de él al otro lado de la habitación. El reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. Se vio a sí mismo en su mirada, un espejo que no podía negar, y en ese instante, el recuerdo de sus palabras, ¿un niño? No es mío, volvió a él con brutal claridad. Su pecho se apretó. La vergüenza y la incredulidad lo inundaron, ahogando el ruido del restaurante y la charla de su compañera. Isabel estaba hablando de nuevo, de forma aguda e impaciente, pero su voz se desvaneció en la nada. Todo lo que podía ver era a Elena, su rostro pálido pero resuelto, y a la niña cuya existencia destrozaba la mentira a la que se había aferrado durante 3 largos años. Elena, sintiendo su mirada, tiró suavemente de Lucía hacia ella. Su mano temblaba mientras la posaba en el hombro de su hija. Se negó a apartar la mirada, aunque todos sus instintos le gritaban que huyera. La habitación se sentía insoportablemente pequeña. El peso del pasado la oprimía. La vida que había construido con tanto dolor y sacrificio ahora chocaba violentamente con el hombre que la había negado. ¿Qué harías en el lugar de Alejandro? ¿Fingirías que no pasó nada para salvar tu orgullo? ¿O te enfrentarías a la verdad, sin importar las consecuencias? Comenta tus pensamientos a continuación. La verdad es más fuerte que el orgullo. Alejandro se quedó en el comedor mucho después de que se hubieran recogido los platos. Su vino intacto y los murmullos irritados de Isabel desvaneciéndose en el fondo de sus pensamientos. No podía apartar los ojos de la puerta de la cocina, por donde Elena había desaparecido con la niña que llevaba sus propios ojos azules. Cada intento de Isabel de recuperar su atención solo profundizaba el pozo de culpa que roía su pecho, y finalmente ella empujó su silla hacia atrás con un resoplido, disculpándose para hacer una llamada telefónica. Solo en la mesa, Alejandro se sentó rígido, la imagen de la niña grabada en su mente, su mirada a la vez inocente y acusadora. Se dio cuenta de que ninguna cantidad de negación o arrogancia podía borrar lo que se había puesto ante él. Cuando Isabel salió, se levantó lentamente. Sus piernas rígidas, como si el peso de sus propias elecciones finalmente se hubiera asentado en su cuerpo. Cruzando la sala, se detuvo en el borde de la cocina, donde las puertas batientes dejaban escapar ráfagas de platos y el olor a ajo asado. A través de la estrecha ventana, volvió a ver a Elena. Estaba inclinada sobre Lucía, susurrándole algo, su mano apartando el cabello de la niña con ternura. La vista hizo que su garganta se apretara de una manera que no había sentido en años. Reuniendo un coraje que le resultaba ajeno, abrió la puerta. La cocina se tranquilizó cuando entró. El resto del personal miró con curiosidad antes de volver a sus tareas. Elena se puso rígida de inmediato. Su espalda se enderezó. Su mandíbula se tensó mientras se giraba para enfrentarlo. Se veía exactamente como la recordaba, aunque el cansancio persistía en las sombras debajo de sus ojos, y una fuerza tranquila irradiaba de ella de una manera que no lo había hecho antes. Lucía se aferró a su delantal, medio escondida, asomándose a él con la curiosidad tímida de una niña que conoce a un extraño. La voz de Alejandro vaciló mientras intentaba hablar. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Elena, ella es...
Sus ojos se dirigieron a la niña y de vuelta a Elena. Cada gramo de su practicada confianza se desvaneció. Elena sostuvo a Lucía cerca. Su expresión era como el acero. Su voz era firme pero fría, cortando la tensión como una cuchilla. Sí, es tu hija. Hace 3 años me miraste a los ojos y me dijiste que no era tuya. Rompiste su primera prueba de vida por la mitad y me dejaste a mí para llevarla sola. Y ahora la ves aquí, con tus ojos mirándote. Y todavía necesitas preguntar. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que había esperado. El desprecio en su tono no dejó espacio para excusas. El pecho de Alejandro se contrajo y por un momento se sintió sin aliento. Bajó la mirada al suelo. La vergüenza se irradiaba a través de él, pero cuando volvió a levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Lucía de nuevo. La pequeña ladeó la cabeza, estudiándolo con la franqueza de una niña que sentía algo, pero no podía entenderlo por completo. En su mirada inocente vio tanto la prueba de su traición como la oportunidad de redención, aunque dudaba que la mereciera. Dio un paso adelante, pero la mirada aguda de Elena lo congeló en su lugar. «No te acerques», advirtió, con la voz baja y firme. «No puedes entrar en su vida solo porque finalmente te has visto obligado a ver lo que le diste la espalda. Tuviste tu oportunidad y elegiste irte». Sus palabras eran firmes, pero él notó el leve temblor en su mano mientras ella le alisaba el cabello a su hija. No era miedo lo que temblaba allí, sino el agotamiento de alguien que había soportado demasiado sola. El silencio se estiró, pesado con todo lo que no se dijo. El ruido de ollas y sartenes regresó en el fondo, pero para Alejandro, el mundo se había reducido a Elena y la niña a su lado. Sus labios se separaron, desesperado por ofrecer algo, cualquier cosa, que pudiera suavizar los años de ausencia. Pero la verdad era brutal. Nada de lo que pudiera decir borraría el pasado. Todo lo que se las arregló para pronunciar fue un susurro roto. «Me equivoqué». Los ojos de Elena se endurecieron, aunque sus brazos se apretaron protectoramente alrededor de Lucía. «No puedes decir eso ahora y esperar que importe», dijo. Su voz era como el hielo. «Vuelve a tu mesa, Alejandro. Termina tu cena con tu vida nueva y perfecta. Déjanos como nos dejaste antes». Su desprecio lo hirió profundamente, pero no se movió de inmediato. Se quedó allí durante varios momentos. Su corazón latía con fuerza, antes de finalmente obligarse a darse la vuelta y regresar al comedor. El peso de sus palabras se aferró a él con cada paso. Por primera vez en años, se sintió desnudo. Ya no el hombre invencible en un traje, sino un caparazón vacío confrontado con la verdad de lo que había tirado por la borda. Cuando la puerta de la cocina se cerró detrás de él, el sonido de la pequeña voz de su hija resonó en su memoria, aunque ella no había dicho ninguna palabra. Fueron sus ojos los que lo atormentaron. Su presencia silenciosa le recordaba que algunas verdades nunca más podrían ser ignoradas. La redención comienza con una disculpa. Esa noche, Alejandro se acostó al lado de Isabel, pero su mente estaba lejos de ella. El resplandor de la ciudad se derramaba a través de las paredes de cristal de su ático, reflejándose en las superficies pulidas y en el arte caro. Sin embargo, nada de eso le traía consuelo. La voz de Isabel seguía hablando de una fiesta a la que los habían invitado, de ropa que quería comprar y de gente a la que quería impresionar. Pero sus palabras se disolvieron en un ruido sin sentido. Sus pensamientos revivieron la imagen de una niña con cabello castaño y ojos tan azules como los suyos, aferrada al delantal de Elena, como si fuera su único escudo en el mundo.
La forma en que la voz de Elena lo había atravesado, tranquila pero sin piedad, persistió en sus oídos. Se revolvió bajo las sábanas de seda, inquieto, mientras Isabel se giraba con un suspiro de fastidio, murmurando sobre su falta de atención. El sueño nunca llegó. Cuando amaneció, Alejandro se levantó antes de que saliera el sol, atraído por el amplio espejo que cubría una pared de su dormitorio. El reflejo que lo miraba era impecable en la superficie, cada detalle de su apariencia esculpido y refinado. Sin embargo, el rostro en sí se sentía ajeno. Sus ojos azules, una vez agudos con certeza, ahora tenían sombras que no podía ignorar. Presionó sus palmas contra el mostrador, mirándose fijamente mientras los fragmentos de la memoria surgían. Elena parada en su oficina con la ecografía, su voz temblorosa mientras le suplicaba que la viera. El sonido del papel rasgándose bajo sus manos. Se había convencido a sí mismo de que tenía razón, que era demasiado joven, demasiado ambicioso, que los niños destruirían todo lo que estaba construyendo. Pero la verdad era más simple y cruel. Había sido un cobarde. Los días siguientes en la oficina fueron insoportables. Sus asistentes le entregaban contratos e informes. Su junta directiva lo presionaba para tomar decisiones. Sin embargo, cada vez que intentaba concentrarse, veía los ojos de Lucía mirándolo fijamente. Su firma vacilaba en la página. Su concentración se desvanecía durante las reuniones, y pronto sus colegas comenzaron a susurrar sobre su distracción. Isabel se impacientó, exigiendo saber por qué estaba tan retraído. Cuando finalmente admitió la verdad una noche, su expresión se endureció al instante. Dejó su copa de vino con un fuerte tintineo y le dijo que no tenía ningún interés en enredarse con niños. Lo había elegido por su riqueza, su influencia y la imagen de poder que él representaba, no para entrar en la vida de un hombre con un pasado oculto. La discusión terminó con ella saliendo furiosa. Su perfume permaneció en el aire como humo después de un incendio. Por primera vez en años, Alejandro se sintió verdaderamente solo, despojado de las ilusiones que había construido cuidadosamente a su alrededor. Su apartamento, lleno de lujo, parecía vacío. Cada superficie reluciente se burlaba de él con su vacío. Se dio cuenta entonces de lo insignificante que se había vuelto su vida, de lo superficiales que eran sus victorias en comparación con el peso de lo que había abandonado. La risa de las fiestas, la prisa de los negocios, la emoción del poder. Todo se desmoronó cuando se puso al lado de la pequeña figura de una niña que nunca lo había conocido y de la mujer que había llevado todo en su ausencia. Una noche, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, se encontró afuera del edificio de Elena. Era modesto, el tipo de lugar que él habría descartado como inferior. Sin embargo, mientras estaba allí, mirando las ventanas débilmente iluminadas, sintió una atracción más fuerte que cualquier ambición que hubiera perseguido. Dudó en la puerta, con el pecho apretado por el miedo a que ella se la cerrara en la cara, pero finalmente llamó. Cuando Elena la abrió, lo miró con ojos cansados, su cabello recogido en una trenza suelta, su hija jugando en silencio detrás de ella. No parecía sorprendida de verlo, solo cautelosa. Su expresión era reservada. «Necesito hablar», dijo. Su voz era más baja de lo que pretendía, despojada de su habitual mando. Elena se cruzó de brazos. Su postura era firme. Cada músculo de su cuerpo irradiaba la resolución de alguien que no tenía intención de facilitarle nada. «Hablar», repitió. Su tono era agudo.
Después de 3 años de silencio, después de que me dejaste para llevarlo todo sola. Sintió que se le cerraba la garganta mientras miraba a Lucía, que levantó la vista brevemente. Su rostro se iluminó con curiosidad al verlo antes de volver a sus juguetes. La simplicidad de su inocencia lo rompió más de lo que la ira podría haberlo hecho. Bajó la mirada al suelo, avergonzado. Me equivoqué, admitió en voz baja. No merezco el perdón, pero quiero intentarlo. Por favor, Elena, déjame al menos estar cerca de ella. Déjame intentar devolverles al menos una fracción de lo que les robé a ambos. Por un largo momento, Elena no dijo nada. Sus ojos se suavizaron casi imperceptiblemente mientras miraba a su hija. Pero cuando volvió a mirar a Alejandro, su voz era firme de nuevo. No puedes borrar las noches que lloré sola, o las mañanas que fui a trabajar sin dormir, porque no tenía a nadie más en quien apoyarme. No estuviste allí. Yo sí. Si quieres ser parte de su vida ahora, demuéstralo. No solo digas las palabras, muéstrame. Su ultimátum aterrizó con el peso de un veredicto, y Alejandro supo que ella tenía razón. Las palabras no significaban nada ahora. Solo el tiempo y la acción podían redimirlo, si la redención era posible en absoluto. Cuando se fue esa noche, el sonido de la risa de su hija lo siguió por el pasillo, ligera y frágil, y por primera vez en años sintió tanto el peso aplastante de su pasado como la tenue y frágil chispa de esperanza de un futuro diferente. Un padre, un héroe, una familia. Los meses que siguieron fueron como nada que Alejandro hubiera vivido, exigiendo no su riqueza, no su encanto pulido, sino su persistencia y humildad. Al principio, su presencia en el mundo de Elena era rígida e incierta, marcada por silencios incómodos y pasos tentativos hacia una niña que apenas sabía su nombre. Trajo pequeños regalos, pero Elena dejó claro que los juguetes y las baratijas no significaban nada en comparación con su tiempo, así que él comenzó a aparecer sin la armadura de las ofrendas materiales. Se sentó en el suelo con Lucía, aprendiendo a encajar las piezas del rompecabezas bajo su paciente guía, y aunque sus manos eran torpes, ella se reía cada vez que él cometía un error. Su risa rompía la distancia entre ellos. La primera vez que ella le tomó la mano por sí misma, sintió que algo cambiaba dentro de él. Un hilo de conexión frágil, pero innegable, que se fortalecía con cada visita. Elena se mantuvo cautelosa, observándolo cuidadosamente. Su mirada protectora siempre se cernía cerca de su hija. Ella lo permitió en sus vidas, pero nunca sin límites, recordándole de maneras sutiles que su lugar no estaba garantizado. Sintió el peso de su juicio en cada mirada, pero en lugar de resentirlo, lo abrazó, sabiendo que se lo había ganado. Comenzó a ajustar su propia vida, cancelando reuniones nocturnas, saliendo de la oficina más temprano y aprendiendo a cocinar comidas sencillas para poder cenar con ellas. La primera noche que logró hacer pasta sin quemarla, Elena sonrió levemente, aunque sus ojos revelaron el más mínimo destello de diversión. Y Lucía declaró que eran los mejores fideos de la historia. Ese momento, ordinario y pequeño, se arraigó más profundamente en su memoria que cualquier triunfo corporativo. Lentamente, los muros entre él y Elena comenzaron a suavizarse. Ella todavía llevaba su ira, las heridas de la traición, grabadas demasiado profundamente para desvanecerse de la noche a la mañana, pero no podía ignorar los cambios que veía en él. Él le leía a Lucía a la hora de dormir. Su voz profunda se tropezaba con los cuentos de hadas,
mientras ella lo corregía con una certeza infantil. La ayudó con crayones y pintura, incluso dejándola manchar sus caras sin quejarse. Aprendió a trenzar su cabello mal y lo intentó de nuevo hasta que se veía medio decente, y aunque sus intentos eran desiguales, la visión de su orgullosa sonrisa cada mañana antes del preescolar le dijo que estaba teniendo éxito donde importaba. Elena, observando desde la puerta de la cocina, sintió emociones que intentó combatir, dividida entre el recuerdo de lo que él había hecho y la evidencia de en lo que se estaba convirtiendo. Una noche, después de acostar a Lucía, Alejandro se quedó en la pequeña mesa de la cocina, mientras Elena lavaba los últimos platos. La tranquilidad entre ellos no era el pesado silencio del resentimiento, sino algo nuevo, algo tácito que temblaba con posibilidad. Él habló primero. Su voz era baja y vacilante. Sé que no merezco esta oportunidad, Elena. Sé que te lastimé de maneras que nunca podré deshacer. Pero te lo prometo, no me iré de nuevo. Cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, lo demostraré. Ella se giró hacia él. El agua goteaba de sus manos, su expresión atrapada entre la resistencia y el cansancio. Por un largo momento no dijo nada. Luego bajó la mirada y susurró: no sé si puedo olvidar, pero tal vez pueda aprender a perdonar. Las palabras parecieron costarle algo, pero también liberaron una parte de ella que había mantenido encerrada durante años. Las lágrimas picaron los ojos de Alejandro, y por una vez no intentó esconderlas. Lentamente se acercó a la mesa, como si temiera que ella pudiera apartarse, y cuando su mano finalmente se encontró con la de ella, sintió que la calidez lo invadía. Frágil, pero real. No era la reconciliación envuelta en el romance o el regreso ingenuo de lo que una vez tuvieron. Era algo más difícil, algo ganado a través del dolor y la persistencia. Una base que requeriría cuidado para construir, pero que podría sostenerse más fuerte que antes. Mientras la noche se hacía más profunda, el apartamento se llenó con el suave sonido de la respiración de Lucía desde la habitación de al lado, y por primera vez en años, Elena se permitió imaginar un futuro no definido por la amargura, sino por la curación. Alejandro, humillado y despojado de todo lo que una vez lo definió, se dio cuenta de que finalmente había encontrado la única cosa que valía más que toda su riqueza. No era el regreso del amor de Elena, aún no, sino la oportunidad de ser un padre y tal vez, con el tiempo, el hombre que ella se merecía. Su viaje por delante no sería fácil, pero en ese momento de tranquilidad, sosteniéndose la mirada sobre la desgastada mesa de la cocina, ambos sintieron los frágiles comienzos de la esperanza, una luz que parpadeaba después de años de oscuridad. El final de esta historia es más que una simple resolución, es una transformación. Alejandro comienza como un hombre que cree que el éxito se mide por el poder y la riqueza, pero al final de la historia se da cuenta de que el verdadero éxito se trata de amor, conexión y los momentos que no se pueden comprar ni planificar. Su viaje no es solo sobre el descubrimiento de que tiene una hija, sino sobre la demostración de que es digno de estar en su vida, de compensar el tiempo perdido y de reconstruir la confianza con Elena. Lo que hace que este final sea satisfactorio es que no se basa en grandes gestos o declaraciones dramáticas. En cambio, encuentra su poder en los pequeños momentos cotidianos: el desayuno familiar, el baile, el tranquilo reconocimiento entre dos personas que una vez se perdieron, pero encontraron el camino de regreso. Las palabras finales de Elena
Creo que vamos a estar bien. Tienen mucho peso porque no son solo sobre ella y Alejandro. Son sobre la familia en la que se han convertido, las segundas oportunidades que han abrazado y la vida que finalmente están construyendo juntos. Esta historia no es solo sobre el romance o la paternidad, es sobre la redención. Es sobre un hombre que aprende que estar presente importa más que ser perfecto. Es sobre una madre que deja ir el miedo y sobre una niña que, sin saberlo, sana las heridas del pasado simplemente por existir. Y al final, se trata de amor, no del tipo que se apresura o se fuerza, sino del tipo que crece, paso a paso, hasta que se vuelve inquebrantable.